Hola, bienvenido de vuelta a nuestras charlas acerca del libro de Refactoring de Martin Fowler. Estamos de nuevo en la página 22 del capítulo 21 de la segunda edición. Nos hemos detenido aquí porque decidí mostrar cómo sería una refactorización orientada a objetos aplicando algunos principios de programación orientada a objetos como los principios GRASP que están en mi canal presentados en el curso de fundamentos de arquitectura de software. En la sesión anterior habíamos dejado la implementación hasta este punto. Teníamos el build printer, el USD formatter, también hemos creado este repositorio que conforma esa interfaz Play Resolver y cerramos la sesión añadiendo que aquí teníamos una problemática y es que como ahora no recibimos el diccionario donde estaba el conjunto de posibles obras teatrales, sino que ahora ya le estamos pasando un repositorio, entonces la implementación, o más bien el llamado que podríamos hacer aquí de esta forma, que antes era Bill Printer, recibía un invoice y unos plays, ¿cierto? Antes era algo así, con un cierto ID y cierto play. Antes tenía esta apariencia y como acabamos de modificar el constructor, entonces seguramente él o los llamados donde se estaba creando esa inicialización, bueno, ahí se explotó el programa porque nos está pidiendo que le pasemos un repositorio. Dada esta problemática, pues vemos la necesidad de unificar o más bien quitar esa responsabilidad de crear la instancia de los puntos o los posibles puntos donde se esté llevando a cabo la creación de este objeto. Y por eso es que había mencionado que vamos a pasar a esta nueva fase del diseño donde crearemos una clase responsable de crear, valga la redundancia, este default build printer. Pilas. ¿Por qué creo este Build Printer Factory? La pregunta está orientada a que nosotros originalmente, según nuestra discusión de la definición de negocio, no más necesitaríamos tener un bill printer, un formateador de dólares y digamos que un lugar donde se almacenen las obras teatrales. Ya, en principio, con esto basta. Sin embargo, por el principio de fabricación pura, vamos a crear esta clase para que asuma la responsabilidad de crear instancias de este build printer. Generalmente, cuando hacemos diseños orientados a objetos, logramos tener un buen diseño con alta cohesión, aplicando patrones de diseño estructurales y comportamentales y llegamos y ensuciamos el diseño con la creación de instancias, porque de una u otra manera nos acoplamos directamente a las implementaciones concretas. De allí que aparezcan los patrones de diseño creacionales, como el que estoy mostrando en la parte izquierda de la pantalla. Los patrones de diseño creacionales son los lugares donde dejamos que se ensucie el código. Allá es donde puede haber un switch con un if else para poder determinar cuál instancia voy a crear según cierto tipo, o aquí es donde yo voy a acoplarme a las implementaciones concretas, etcétera, etcétera. Cuando yo creo esta clase Build Printer Factory, no estoy añadiendo algo diferente a lo que el negocio tenía definido al principio. No, yo lo agrego porque según el principio de fabricación pura, al hacerlo estoy aumentando la cohesión de mi sistema. Entonces, vamos allá. Creemos la clase Build Printer Factory. Vamos a crear aquí el archivo Build Printer Factory. Vamos a crear también el archivo de pruebas por este lado al mismo tiempo. Unit Test Case Class. Build Printer Factory Tests. El lenguaje a usar es Swift. Es una subclase de Exit Test Case. Vamos a importar. Vamos a importar Refactoring de Martin Fowler. Bueno, así es como llamamos al proyecto. En este punto voy a hacer esta limpieza del código, como ya sabes.
uso algunos atajos de teclado para poder hacerlo rápidamente. Borremos estas pruebas. Voy a crear aquí mi sistema bajo pruebas que va a ser mi Build Printer Factory. Vamos a compilar, correr las pruebas y obviamente se va a estallar porque dice que no existe el Build Printer Factory. Vámonos al Build Printer Factory, creemos la clase. Después de que la creamos, corremos las pruebas de nuevo y podemos ver que funciona. Algunas veces necesitamos que los patrones de diseño creacionales pues también obedezcan a las mismas reglas de cualquier otra clase dentro de la programación orientada a objetos. Esto es que en principio deberíamos optar o procurar optar por una implementación donde tengamos métodos de instancia y variables de instancia. Cuando el método que nosotros queremos hacer o la clase que queremos implementar es lo suficientemente sencilla como para que sirva con un método utilitario, entonces podemos optar por una implementación basada en métodos estáticos. Entonces, en este caso, pues vamos a irnos por una implementación con base en el método create. Invocar el método create. Que en este caso no necesitamos poner un given porque no voy a esperar recibir absolutamente nada. Poner aquí, it should return some build printer, some default build printer. Vamos a invocar el sud y le vamos a llamar el método create. Esto era, bueno, de hecho, no recuerdo, de hecho no habíamos creado todavía la interfaz. Entonces, bueno, por ahora vamos a ponerlo así. Vamos a compilar. Obviamente no pasa porque dice que Build Printer Factory no tiene el método create. Vamos al Build Printer Factory. Necesitamos que retorne un Build Printer. Aquí vamos a retornar un Build Printer con un invoice. ¿Cuál? Vamos a crear un invoice por ahora que va a ser dummy. Con dummy quiero decir que no tiene ningún significado a nivel de negocio, solamente lo estoy creando. Es muy tonto, pues en realidad la traducción en español sería tonto. El invoice sería este invoice y el play resolver sería play repository igual play repository. Aquí está esperando recibir, bueno, vamos a ponerle que también es un diccionario vacío. Recibe este invoice, corremos las pruebas. Ay, perdón, me equivoqué. En realidad recibes el play repository, corremos las pruebas. Vemos que dice que este sud, bueno, no puedo invocar el create en el sud porque en principio el llamado es de un método de clase y no un método de instancia. Entonces más bien vamos a cambiarlo de esta forma. Ejecutamos las pruebas y todo pasa. Bueno, todo funciona. Vamos a comentar esto por ahora. Por el momento vamos a comentarlo, eso también. No lo necesitamos. Listo. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué modificaciones podemos hacer? Porque la prueba no se queda así. La prueba pasa, pero podemos refactorizar para hacer algo un poco más prolijo. Que digamos que mi diseño quede mejor. ¿Cuál sería el primer paso que tomaría en este punto? Número uno, crear el protocolo. Voy a crear el protocolo build printer. En realidad, primero voy a renombrar esta clase que sería un default build printer. Esto va a hacer cambios en las pruebas automatizadas del Build Printer Factory, Build Printer Tests y ya. Vamos a darle
y eventualmente también de la clase buildPrinterFactory. Renombro, reviso que el archivo quedó rebautizado correctamente. Vamos a ver el archivo del buildPrinterTest. Vamos a correr las pruebas. Ejecutamos las pruebas y todo funciona correctamente. Después de que hago este cambio, ahora sí voy a crear una interfaz apoyándome en la estrategia que se llama Struct Interface del libro Working Effectively with Legacy Code. ¿Cómo funciona el Struct Interface? Bueno, básicamente vamos a extraernos todos esos métodos que se supone que deberían ser accedidos desde nuestros clientes. Yo debería poner todos los métodos, es decir, necesitaría colocar el statement, el get volume crates for, el compute amount for. No, solamente necesito colocar aquellos métodos que requieren mis clientes. Por esa razón, yo aquí solamente voy a dejar el statement que arroja una excepción y que retorna un string. Después de hacer eso, vamos a compilar, correr las pruebas, ver que todo funciona correctamente. Bien. Vamos a modificar ahora el buildPrinterFactory. El PrinterFactory me va a retornar una instancia de tipo del protocolo buildPrinter en lugar de retornar una implementación concreta. Esto es vital. ¿Por qué? Porque quien sea que vaya a recurrir a esta clase buildPrinterFactory no necesita acoplarse directamente a la implementación concreta del default buildPrinter, sino que puede acoplarse a una abstracción. Y es mejor, esto es programación orientada a interfaces en lugar de implementaciones. De nuevo, corremos las pruebas, vemos que las pruebas pasan, así que no hemos hecho ningún daño. De hecho, la advertencia que saltaba acá, pues ya no está. Entonces, me parece que quedó mucho mejor. Ahora, resulta que el default build printer necesita un cierto invoice, y el invoice es algo que me tienen que pasar o suministrar desde fuera. Alguien, quien sea que vaya a requerir imprimir una cuenta, pues va a tener que pasarme el invoice, ¿cierto? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que modificaré la especificación de que ya no es un método estático, sino que necesita un parámetro. Por ejemplo, ¿qué quiero decir aquí? Yo podría optar por cambiar la prueba para que ya ahora reciba un cierto invoice. Vamos a llevarnos el invoice dummy que tenemos acá. Lo vamos a poner acá. O en principio nos puede servir cualquiera de estos invoices. De hecho, ahorita voy a aprovechar y mover estos stubs. Voy a crear un enum acá, staff, invoice, que es este invoice que tenemos en pantalla. En principio, yo no necesito colocar este, sino que voy a poner un create que recibe un invoice y le voy a pasar staff.invoice. Recuerda, como ya lo habíamos hablado antes, que esto no es una buena práctica en términos de programación orientada a objetos, sino que en lugar de esto, pues más bien deberíamos pasar este argumento al constructor de la clase y dejar que el método create pues no tenga ningún parámetro. Para que esto funcione, entonces necesitamos modificar la fábrica, porque entonces la fábrica ya no va a tener este método de instancia, sino que, perdón, ya no va a tener este método de clase, sino que va a tener un método de instancia. Vamos a poner aquí el invoice. Tiene un init y el create usa el invoice que le pasaron por constructor. Vamos a correr las pruebas, vemos que funcionan. Después de que hacemos esta modificación, vamos a refactorizar las pruebas. Ahora sí ya puedo usar una variable de instancia para el system under testing. Voy a crear la instancia por acá. Bueno, de hecho, aprovechemos y limpiemos la instancia en el teardown. Y como en cada prueba posiblemente yo necesite
crear algo diferente de acuerdo a lo que sea que yo le vaya a pasar, entonces mejor definamos el sub en esta línea y no hagamos nada en el setup. Ojo, si yo hago esto, pues en principio también debería modificar el nombre de la prueba. Entonces no solamente es que se ejecute el método create, sino que yo debería recibir algún invoice, alguna factura o algún recibo. Ejecutamos las pruebas, vemos que siguen pasando, así que no hemos dañado el código. Este create está esperando recibir un repositorio. Pero, ¿y este repositorio dónde está? ¿De dónde lo vamos a sacar? Podríamos pensar que tal vez crear el repositorio no sea una responsabilidad de la fábrica. Bueno, y es que esa idea es bastante acertada. Sin embargo, en este caso yo opino que si analizamos el diseño, vemos que nadie más necesita de ese repositorio, solamente necesitamos el repositorio dentro del default build printer. Nadie más lo necesita. Por esa razón, no me parece necesario sacar la creación del Play Repository de esta fábrica. Entonces te voy a mostrar unas cuantas observaciones que sí debemos tener en cuenta. A ver, la primera es que necesitamos comparar ese build printer contra el diccionario que habíamos pasado aquí originalmente en las pruebas. Entonces vamos a llevarnos este diccionario a este punto del build printer factory. Vamos a darle command U, se ejecutan las pruebas, todo pasa y está perfecto. Así que estamos bien. ¿Qué tiene de malo esto que acabamos de hacer? Que cada vez que yo vaya a crear un build printer, pues se va a crear una instancia del Play Repository y puede ser el caso que esta instancia sea muy pesada en memoria. Entonces probablemente no sea ideal que creemos esta instancia todo el tiempo. De hecho, no sé si lo habías notado, pero nosotros habíamos hecho tuvimos este problema también con el USD Formatter y que todavía no lo hemos resuelto. Yo te había dicho que no era buena idea crear el Formatter siempre que vamos a entrar a hacer la iteración. Sin embargo, cuando implementamos el default build printer, pues estamos creando un USD Formatter en cada iteración de este bucle, de este ciclo, y el USD Formatter cada vez que se instancia crea un nuevo formatter. O sea que aquí no hemos solucionado ese problema. Volvamos aquí al Build Printer Factory. Entonces cada vez que yo vaya a crear un Build Printer, pues entonces yo voy a estar aquí creando y otra vez creando y otra vez creando todo este tema en memoria. Y no solamente eso, sino que cada build printer que yo instancio va a recibir una nueva instancia del Play Repository. ¿Qué pasa si esa instancia del Play Repository necesita compartir cierta información una con otra? Me explico. Imaginémonos que una instancia del build printer por alguna razón eliminara esta entrada y esperásemos que digámoslo así, este estado de verdad acerca de la información que tenemos sobre todas las distintas obras fuera compartido por todos los build printers. Tendríamos otro build printer en otro lado que está usando este Play Repository que no tiene, o sea, al que no tiene ausente esta entrada. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, te voy a mostrar una y te voy a preguntar qué opinas. Bueno, vamos a crearnos por acá las obras. Vamos a colocarlas por acá. Voy a especificar el tipo. Aunque Swift puede deducir el tipo, puede inferirlo, pues a mí me gusta ponerlo en estos escenarios para que sea bastante explícito y uno pueda entender rápidamente qué es lo que está haciendo. Adicional, pues vamos a colocar que estas propiedades sean privadas. Es un detalle de fina coquetería. Y en este punto, pues vamos a recurrir a las obras. Ahora, esto no implica ningún cambio significativo en la implementación actual. Corremos las pruebas y todavía sigue pasando. Y es que nosotros
seguimos construyendo estas obras cada vez que creamos una instancia de Build Printer Factory. Seguramente podrías pensar, pues simple, vamos a crear esta variable place como si fuera una variable estática, o sea, una variable de tipo. Cuando me refiero a variable de tipo, me refiero a que es una variable de este tipo de dato. Observa que place es una variable del tipo de dato, no es una variable de instancia. Ahora bien, ponemos que esta variable sea estática, ejecutamos el código y funciona. ¿Qué pasa? Que esta no es una buena estrategia debido a que específicamente en Swift, nosotros en Swift tenemos que la estructura de datos de diccionario es del tipo valor, entre comillas. Es decir, no se almacena en el heap, sino que se almacena en el stack. Probablemente no estoy siendo lo suficientemente claro con lo que acabo de decir, así que te lo voy a demostrar con una prueba automatizada. Vamos a ver, yo aquí tengo estos, bueno, antes que nada me molesta un poco tener esta estructura aquí, voy a llevármela dentro del build printer test. Voy a dejar que esta estructura se llame stop y ya. Entonces aquí también se llama stop y aquí también. Después de hacer esto, recuerda que podemos dejarla como estructura o si también por seguridad queremos evitar que se cree la instancia, podemos modificarla para que sea una numeración. Y ya no necesitamos que sea un file private, sino que basta con dejarla aquí de esta manera. Listo, aquí vemos que no he cambiado para nada el comportamiento de mis pruebas ni el código de producción, así que vamos a introducir una nueva prueba automatizada para verificar lo que te acabo de decir hace unos minutos. Resulta que yo pretendo, supuestamente, tener un diccionario y que sea modificable por varias instancias que existan de pronto dentro de mi aplicación, de varias clases. Vamos a crear aquí el diccionario, some dictionary. Vamos a pegarlo por acá. Vamos a crearnos aquí también una clase, some class. Y esta clase supuestamente tiene aquí el diccionario que va a ser de tipo, perdón, de hecho va a ser de tipo string play. De hecho lo voy a hacer variable, no constante. ¿Por qué? Porque aquí tengo un método que se llama execute y el método execute me limpia ese diccionario, borra todo. Hagamos la instancia de esa clase dentro de esta prueba. De hecho, some class igual some class y recibe el diccionario some dictionary. Se supone pues que si yo ejecuto el método execute debería exit assert debería provocar que el diccionario se limpie porque yo estoy eliminando todas las entradas de este diccionario. Vamos a ver, ejecutemos las pruebas. Dice que no puede convertir, bueno, por supuesto, no puede convertir este valor a string y claro, y ahí falla. Falla la prueba automatizada porque quiere comparar este diccionario con el diccionario esperado que sería vacío y obviamente no coinciden. Entonces observemos qué es lo que está pasando y es que el diccionario dentro de la definición de Swift es un objeto que existe dentro del stack y no dentro del heap y por lo tanto no lo puedo cambiar por referencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, no me sirve una implementación tal que se comparta el diccionario. Para resolver esa problemática, vamos a ver aquí, necesito crear una clase. Vamos a poner de hecho, vamos a crear la clase por este lado. Creemos el some class y recibe el diccionario que tenemos aquí arriba. Y vamos a crear una... Además, vamos a tener es tan sencillo como lo que vemos en... Bueno, es más, o sea, yo creo que ni siquiera necesitamos hacer muchos cambios. Solamente necesitamos verificar, hacer equal que some class punto dictionary está vacío.
Y ahí sí pasa la prueba. O sea, si nosotros creáramos otra clase, another class, que recibe some class. Vamos a crear aquí return dictionary. String play, return some class.dictionary. Si hacemos esto y aquí arriba vamos a crear una instancia 1 de another class y le vamos a pasar la clase y creamos una instancia 2 de esa misma clase, bueno, usando como referencia esa misma instancia. En principio, si nosotros pedimos a i1 que me retorne el diccionario y lo comparamos con lo que tiene i2, ejecutamos las pruebas y funciona. O sea que, claro, el diccionario se almacena dentro del stack y por lo tanto es una, digamos así, es un tipo de dato de tipo valor que se copia por valor. Pero la clase existe en el heap, por lo tanto es un tipo de dato que entre comillas existe por referencia. Entonces, lo que te quería mostrar aquí es que cuando queramos compartir algún tipo de dato o estructura que esté almacenada dentro de el stack, necesitamos tener una referencia a ella a través del heap. Volvamos a donde estábamos trabajando anteriormente, que era el Build Printer Factory. O sea que nosotros no podemos tener este diccionario compartido, sino que en lugar de eso lo que vamos a hacer es tener el repositorio compartido igual a este repositorio. Y de esta forma entonces todos los build printers van a compartir el repositorio. Recordemos ejecutar las pruebas para asegurarnos que todo funciona y como podemos ver, comprobamos que no hemos hecho ningún daño. Veamos el diagrama de clases para ir cerrando la sesión. En este momento, pues tenemos una fábrica de Build Printer. Creamos una interfaz Build Printer que dentro de Swift, dentro de la sintaxis de Swift, pues la conocemos como un protocolo. También tenemos la clase Default Build Printer, que viene siendo la implementación concreta. Está acoplada con el USD Formatter. El USD Formatter es una dependencia que usa. El Play Resolver también es una dependencia que usa para resolver cuál es la obra de acuerdo a cierto identificador. Y ahora que lo noto, pues en realidad el Default Build Printer no tiene ninguna instancia del USD Formatter, sino que la relación que tiene con el USD Formatter es que crea estas instancias a lo largo de la ejecución del programa, lo que quiere decir que la flecha de la asociación es punteada y aquí es crea, en realidad debería ser crea y también usa. Entonces, en principio, esta sería la modificación que tendríamos en este momento. No hemos terminado todavía. Nos falta, creo, una sesión más para poder ya seguir avanzando con el libro. ¿Qué vamos a hacer? Como puedes ver, el Default Build Printer todavía tiene un par de métodos que no le corresponden. Entonces vamos a extraer este método de getVolumeCrates4 en otra clase. Vamos a extraer también este ComputeAmount4 en otra clase. Y creo que de hecho va a faltar un par de sesiones más. Y vamos a analizar cómo queda este diagrama de clases. Porque vamos a descubrir que en el diagrama de clases no hemos ilustrado todas las asociaciones existentes. Hay algunas cosas que en este momento no son tan claras. Por ejemplo, observemos este Play Resolver. Observemos que el Play Resolver tiene un acoplamiento con la clase o la estructura más bien performance. Observa este performance de acá.
Debido a este acoplamiento, en realidad vamos a ver que hay otra línea de asociación con performance y esa misma línea aparece en todas las clases que tengan ese tipo de relación. Entonces, analizaremos cuando lleguemos a ese punto qué hacer en ese caso. Por ejemplo, rápidamente, los principios GRASP puede ser que nos sugieran que mantengamos el acoplamiento bajo y por lo tanto quizás una opción pueda ser preferir romper ese acoplamiento usando una estrategia que veremos en su respectivo momento. No siendo más, espero que te haya gustado mucho la sesión, que hayas aprendido algo nuevo. Si quieres compartir algo, una queja, sugerencia, pregunta, lo que sea, estaré dichoso de leerla, de responder. Y si te gustó, recuerda darle un pulgar arriba, suscribirte a mi canal, ver el resto de videos que hay en esta lista de reproducción que te voy a dejar por acá. Y por último, te agradezco mucho si compartes este contenido. Créeme que quisiera que todo este material de alta calidad pudiera llegar hasta todos los rincones de la sociedad, así sea, para que podamos debatir, generar comunidad y poder aprender entre todos. Nos vemos en la próxima. Cuídate.